Compañeras y compañeros, les habla César Luque. El empresariado en nuestro país desde hace varios años ha querido arrebatarle varios derechos a los trabajadores. En 1990, a través de la Ley 50, la reforma laboral, diezmó de buena manera los derechos de todos los trabajadores colombianos. Luego, en la Ley 100 de 1993, creó los fondos de pensiones que hoy siguen defraudando a los trabajadores colombianos que aún se mantienen afiliados a ellos. Convirtió la salud en un verdadero negocio. Aparecieron las administradoras de riesgos laborales que evitan por todo tipo de argucias jurídicas no responder por los trabajadores enfermos laborales o por los accidentes de trabajo. Con la Ley 789 de 2002 se recortaron aún más esos derechos a los trabajadores. Las indemnizaciones por despidos sin justa causa, los recargos, también el salario de los trabajadores en aprendizaje. Con la reforma pensional del año 2005 a través del acto legislativo 01, se aumentó la edad de pensión, las semanas de cotización. Pero ha habido un derecho que especialmente ha atacado el empresariado a través de sus gobiernos manijeros de turno: la estabilidad laboral reforzada. Esa protección que tienen los trabajadores discapacitados y los trabajadores enfermos a no ser despedidos sin que previamente el Ministerio de Trabajo, a través de un inspector del trabajo, le dé permiso al empresario de hacerlo, donde en un proceso garantista los trabajadores se puedan defender. Ese derecho que fue desarrollado a partir de la Ley 361 de 1997 en su artículo 26, que inicialmente solamente protegía a los trabajadores discapacitados, pero que por la sentencia C531 de 2000 empezó a proteger a los trabajadores enfermos de todo tipo, por enfermedades comunes, por enfermedades laborales, por accidentes de trabajo, con contrato a término fijo, a término indefinido, incluso con prestación de servicios e incluso trabajadores tercerizados. Con esas sentencias que ha venido profiriendo la Corte Constitucional en defensa de la dignidad humana, en defensa de las condiciones dignas y justas de trabajo que debe tener cualquier colombiano, como lo dice nuestra Constitución política, el empresariado ha arremetido. En el año 2012, por el decreto 019, el gobierno de Juan Manuel Santos eliminó la estabilidad laboral reforzada, que revivió con otra sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional esa decisión del gobierno Santos. En el año 2015, el Centro Democrático y el Partido de la U, cada uno presentó un proyecto de ley buscando eliminar la estabilidad laboral reforzada. Contra esos proyectos, en esa época nos organizamos. Varias organizaciones sindicales pequeñas, trabajadores y trabajadoras, asociaciones de trabajadores enfermos, que durante más de un año estuvimos presionando en el Senado de la República para que no fuera aprobado ese proyecto por el cual el Centro Democrático pretendía acabar la estabilidad laboral reforzada. Fruto de ese trabajo se hundió el proyecto en el Congreso, en la Comisión Séptima del Senado. Pero los empresarios han seguido presionando para ir debilitando poco a poco la estabilidad laboral reforzada. Han logrado sentencias en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que han venido diezmando la figura. Sin embargo, la estabilidad se mantiene. Afortunadamente, la Corte Constitucional ha dictado sentencias que han venido sosteniendo la protección que deben tener los trabajadores enfermos en nuestro país. Hoy, el Centro Democrático nuevamente, pero ahora en el gobierno, intenta acabar con la estabilidad laboral reforzada presentando un proyecto de ley al Senado, a través de su vocero, el senador empresario Gabriel Velasco, un senador que viene del empresariado del Valle del Cauca, que fue gerente de la ANDI del Valle, que ha sido vicepresidente de la empresa de lácteos Alquería, que ha sido vicepresidente de Metrocali y que hoy
defendiendo los intereses del empresariado al cual pertenece, presenta un proyecto de ley a través del cual elimina la estabilidad laboral reforzada. Un nuevo ataque del Centro Democrático, así como ha hecho el gobierno de Iván Duque en estos meses de emergencia por la propagación del COVID-19, expidiendo diferentes decretos para atacar los derechos de los trabajadores. Por eso, hago un llamado a las organizaciones sindicales, a los trabajadores enfermos, a sus familias, en general, a todo el que le interese defender los derechos de los trabajadores, a que hagamos frente común para que este proyecto no transcurra y no se convierta en ley en el Congreso. Ahora que al Congreso lo tienen legislando de manera virtual, con un Congreso sin representación, con un Congreso de espaldas a la ciudadanía. No de otra manera podremos sostener ese derecho tan importante que hoy protege a más de 2 millones de trabajadores que se encuentran enfermos, que han entregado su salud por hacer riqueza para las empresas para las cuales laboran. No puede ser posible que, contrario al principio de solidaridad que sostiene el Estado Social de Derecho que dice nuestra Constitución en nuestro país, quieran los empresarios eliminar esa garantía para poder despedir a los trabajadores enfermos y aprovechar que hoy existe un gran número de trabajadores que están en mano de obra cesante, precisamente por las medidas tomadas en esta pandemia. Y más que antes de la pandemia, ya había 69% de trabajadores en la informalidad. Quieren hacer un recambio para traer trabajadores sanos y sacar los trabajadores enfermos. Entonces, compañeras y compañeros, los llamo a seguir la lucha en defensa de los trabajadores, en defensa de sus derechos. También a tomar conciencia que si los trabajadores no participamos en el escenario político de la mano de nuestra lucha obrera con la lucha política, siempre seguirán estos partidos, los partidos de gobierno que hoy están en coalición contra los intereses de la ciudadanía. No solamente el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, que están en el gobierno, varios sectores del Partido Liberal, varios sectores de Cambio Radical, varios sectores del Partido de la U, que siguen utilizando el poder en el legislativo en contra de los sectores más vulnerables del país. Por eso, una vez más, levantemos la voz contra este tipo de proyectos que buscan recortar los derechos de los trabajadores. No más recortes a los derechos de los trabajadores. No más quitarle los derechos a los más débiles del país. Por eso, compañeras y compañeros, la lucha sigue.